Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 27 de octubre. Ya saben que estaremos juntos buena parte de la mañana. En un primer momento, hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Hoy me acompañan el empresario Raimundo Abando, el sindicalista y presidente de la Asociación de Vecinos de Barredos en La Viana, Alberto Rubio, y se va a incorporar con nosotros en cuestión de minutos el economista Hipólito Álvarez. Con ellos tres queremos hablar de algunos asuntos que pensamos tienen interés. Vamos a comenzar hablando de esa resaca de los premios Princesa que hemos tenido durante todo el fin de semana, fundamentalmente el viernes con la entrega de los galardones por la tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo, y el sábado en Valdesoto con la entrega del premio al pueblo ejemplar, pero que durante estos días se han dejado algunas cuestiones sobre la mesa que nos parecen interesantes para debatir, para conversar, para dialogar con ellas. Sin ir más lejos, les recuerdo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Hotel de la Reconquista, comentaba algunas de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad, y destacaba, por ejemplo, que estos galardones constituyen un símbolo de unidad, de cultura y de esperanza. También señalaba el presidente del Principado la importancia de estas distinciones que cada año convierten a Asturias en la capital de España, en la capital mediática, social y cultural, demostrando que hay vida más allá de la M30. Y otras declaraciones que tampoco queremos dejar pasar y que nos parecen interesantes, ya lo hicimos el viernes, recordarán sin duda muchos de ustedes, tienen que ver con el economista y político italiano Mario Draghi, que considera que en un momento en el que el mundo ha cambiado y Europa se afana por responder, el único camino viable, decía en la ceremonia de los premios, para que no sea pisoteada y los jóvenes vean un futuro, pasa por un nuevo federalismo pragmático que permita actuar con una mayor flexibilidad. Lo decía el expresidente del Banco Central Europeo, ex primer ministro italiano, que recibía en Oviedo el premio Princesa a la Cooperación Internacional en este año 2025. Y otras declaraciones que también nos parecen interesantes, las del el filósofo Byung-Chul Han, que aseguraba también el viernes que aunque creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota la libertad y que ha creado ya una gran cantidad de perdedores. La ilimitada libertad individual que nos propone el neoliberalismo no es más que una ilusión, decía este filósofo también en la ceremonia de los premios. Y por delante, ligado a nuestra comunidad, ligado a Asturias, tenemos esta semana la cuestión de los presupuestos. Ya saben que el Principado tiene la intención de reunir el próximo viernes a las fuerzas políticas, salvo Vox, para negociar los presupuestos del próximo año 2026. El carácter expansivo que el consejero de Hacienda le quiere dar a los presupuestos de Asturias se debe, asegura, a la buena situación socioeconómica que vive nuestra comunidad autónoma. Asegura Guillermo Peláez. Confía en que el Ejecutivo Central convoque pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fija los límites presupuestarios autonómicos para cerrar definitivamente su borrador, aunque el viernes ya llevará un documento para la reunión con el resto de fuerzas políticas. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, pedía también hace unos días al Gobierno del Principado que inicie una negociación sobre las enmiendas planteadas por la parlamentaria al proyecto de reforma fiscal antes de emprender negociaciones sobre los presupuestos autonómicos de 2026. Y desde Izquierda Unida se ha demandado a la diputada Tomé que no mezcle ambas negociaciones. Y en el ámbito nacional, pendientes de lo que pueda ocurrir hoy. Ya saben que la dirección de Junts per Cat decide este lunes si retira el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión. Es un órgano que lanzaba ya el pasado miércoles la portavoz de este grupo en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo al presidente Sánchez que quizá había llegado la hora del cambio. El presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán a la que él podrá asistir presencialmente para tomar una decisión al respecto. Pues así viene esta semana, así arranca este lunes 27. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato.
saludamos ya al empresario Raimundo Abando. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí una temporada más, después de unos cuantos meses. Bueno, no veros. tantos. Bueno, sin veros por cuestión. Pero casi. Hubo unas vacaciones por sí, el medio. Es verdad, Raimundo. unas vacaciones por medio. Ya sé que hay quien piensa que están sobrevaloradas, pero en fin, son bastante necesarias. Pero no 3 meses de vacaciones. Bueno, no estuvimos 3 meses de vacaciones, aunque lo pueda parecer, pero no es así. Uy. Bueno, gracias, Raimundo. En cualquier Gracias caso, a vosotros. Un placer como siempre. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, podía tener tiempos mejores, pero bien. Bien. Hipólito Álvarez, ¿qué tal? Hipólito, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, un poco apurado porque esta mañana la mecánica no funcionaba, pero bien. La mecánica de las cosas. La mecánica del coche. La mecánica del coche. Bueno, hay soluciones, ¿sabes, ¿no? Sí. O se pueden cambiar la plantear. batería. Sí, lo que pasa es que se pueden plantear Eso que es soluciones. coche nuevo y bueno. El transporte público entre Pola de Siero y Gijón no es Vaya. lo frecuente que debería. Bueno, un asunto para la opinión también, ¿eh? Sí. Gracias, Hipólito. A vosotros. Bueno, vais a permitirme que le plantee a Alberto una cuestión, porque desde la Asociación de Vecinos de Barredos en La Viana tienen convocada una concentración el próximo miércoles, si no me equivoco, porque este fin de semana se produjo un lamentable suceso. Perdía la vida Cristino Prendes, más conocido como Lupo, que me decías además, Alberto, fuera de micrófono, que formaba parte de tu junta directiva, que es algo que yo desconocía. Sí, formaba parte de la junta directiva prácticamente desde el principio. La concentración va a tener tres objetivos, ¿no? Uno que va a ser de dolor, demostración de dolor que hay en el pueblo actualmente, de dolor fundamentalmente porque en el siglo XXI, ahora que alguien sea muerto por una paliza, bueno, pues resulta así como muy medieval, ¿no? Otra razón sería de luto, pero luto por el pueblo, ¿no? Por entender que en estos momentos eso que nos quedaba tan lejos de la inseguridad ciudadana empieza a tocar a este tipo de pueblos también. Y el tercer elemento será reivindicativo, ¿no? Reivindicativo desde el hecho de que parece ser que no funcionan correctamente los elementos de protección que tienen que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la policía local, con el compromiso de los ayuntamientos que tienen que tener este tipo de cosas, porque no estamos hablando solamente en este caso de algo tan lamentable como una muerte por una paliza, sino estamos hablando de seguridad ciudadana cuando tiene que ver con un loco que coge un coche y circula con riesgo de la población y nadie pone algo tan elemental, por ejemplo, protectores de esos en los sitios para que no puedan ir a más velocidad. Ese tipo de cosas están sucediendo desgraciadamente en Barredos y yo creo que esto va a ser un punto de reivindicación, pero sobre todo de dolor que en este momento hay en el pueblo de Barredos, porque no sé, uno no espera encontrarse con algo así en estos tiempos y menos en sitios como Asturias, que no precisamente somos no poder andar por la noche o dar una vuelta. Pero bueno, empieza a haber unos ciertos focos que creo que hay que empezar a prevenir y a corregir. Bien, por lo tanto va a ser una concentración. ¿Tienes el horario? Sí, va a ser una concentración el miércoles a las 5 de la tarde en la plaza de la iglesia de Barredos. Y ahí esperamos encontrarnos para estos tres elementos: dolor, luto, reivindicación. Bien, ¿hay una investigación en marcha? Sí. Sí, en estos momentos la policía judicial está investigando los hechos. Que yo sepa, a estas alturas hay un detenido. Y evidentemente este tipo de cosas, pues sabéis que son como es muy difícil obtener información, aunque los medios de comunicación siempre... Yo estaba en contacto, por ejemplo, con la Guardia Civil, y la Guardia Civil me da la noticia después de haberla leído en los medios de comunicación regionales, ¿no? Con lo cual los medios de comunicación tenéis muchos oídos en muchos sitios fuera del circuito habitual. Muy bien, bueno, gracias, Alberto, por nuestros comentarios. Nos metemos ya en esta, y si me permitís la expresión, resaca de los premios Princesa,
que Raimundo creo que han dejado sobre la mesa algunas cuestiones para la reflexión, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, son unos premios importantes. Yo creo para Asturias, como dijo el presidente Barbón, son fundamentales porque, bueno, durante esta semana Asturias, pues indudablemente es el foco, digamos, de España y también de Europa y parte del mundo, porque los premiados son habitualmente gente muy importante. Y por otra parte, bueno, pues como todos sabemos, indudablemente también para lo que es Asturias y sobre todo Oviedo, pues tienen una importancia económica fundamental, ¿no? Estamos hablando de una repercusión de aproximadamente de unos 6 millones de euros, que el 80% pues quedan en la ciudad de Oviedo, en la capital, ¿no? Por otro lado, efectivamente, yo creo que hubo reflexiones importantes. Bueno, tú has comentado el del famoso filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que bueno, pues hombre, yo creo que dijo cosas interesantes, que hacen reflexionar, evidentemente. Es un hombre que es un gran comunicador y dejó, yo creo que en fin, frases importantes de autocrítica como sociedad, pero también de reflexión a futuro, ¿no? Bueno, también, oye, tuvimos a Eduardo Mendoza, que nos dejó, pues oye, cosas simpáticas, divertido, como es él, como él dice, golfo, pero que oye, que es incluso importante para ser un buen escritor, como él dice. Y bueno, pues oye, vimos también, yo creo que mucha gente vio a Serena Williams, que es una de los ídolos del tenis, de la historia del tenis, con lo cual pues también hubo muchos niños encantados de verla. Y luego, bueno, yo creo que el siempre importantísimo es la figura de Mario Draghi, ¿no? Porque yo creo que Mario Draghi es uno de las cabezas pensantes más importantes que hay en Europa. Ahí tenemos todavía el famoso informe Draghi, que oye, que en fin, yo creo que habría que leerlo muchas veces, repetirlo muchas veces y ponerlo en práctica muchas más. Desgraciadamente no se hace, pero bueno, tú comentabas una cosa que es una reflexión hablando del federalismo de Europa, pero yo creo que, bueno, federalismo es una manera de llamarlo, o sea, realmente lo que está diciendo él, y yo creo que pensamos todos los que creemos en Europa y todos los europeístas, es que Europa tiene que reformarse. ¿En qué sentido? Bueno, pues hombre, es imposible que funcione una Europa de 27 países donde todos tienen derecho de veto. Eso es imposible. O sea, hay que reformarlo de alguna manera, hay que ser mucho más flexibles para que en un momento determinado Europa tome las decisiones que tiene que tomar en el tiempo menor posible, no como ahora que se eternizan las decisiones y a lo mejor, pues evidentemente, pues después de muchísimos meses hemos perdido un tiempo fundamental para llegar a soluciones que otros grandes países ya las tienen. Alberto. La verdad es que según leí el guión creí que íbamos a hablar de los vestidos, de la reina. O sea, me vino como una cosa así, ¿no? Porque si quieres hacer algún comentario... Porque no. Porque todo lo que llegaba a través de los medios de comunicación era así como muy rosa, ¿no? Era como muy rosa. Aparte de conocer un poco más el folclore de Asturias, por ejemplo, a través del premio de Valdesoto, ¿no? Es decir, es cierto que, hablando de la resaca respecto a temas políticos, que en un foro tan importante como son los premios Príncipe de Asturias, yo creo que todos estamos de acuerdo que independientemente del folclore azul que se monta alrededor de esto, es cierto que podemos aprovechar muchas veces para conocer un poco más en profundidad y a partir de las charlas que dan a los premiados, ¿no? Yo recuerdo tiempos de Lula, otros tiempos. Sí. Yo aquí haría una reflexión sobre dos temas que tanto Raimundo como tú, Roberto, comentabais, ¿no? Que era Draghi por un lado y Byung por el otro. Digamos, dentro de dos conceptos económicos absolutamente opuestos, es decir, yo creo que Draghi, su trayectoria y la de Byung, su trayectoria son totalmente diferentes. Digamos que uno iría por la vía más centro-derecha y otro por la vía más izquierda y más clara, que llega más a la gente. Yo creo que sí hay dos cuestiones a destacar, que destacasteis vosotros. Una, a ver si yo comparto con Draghi, a ver si de una vez Europa es Europa. Porque los últimos tiempos, los últimos años, esta Europa inexistente, esta Europa que pliega la cabeza
ante todo lo que ocurra fuera de su frontera es algo que no creo que ninguno de los que somos europeístas queremos. Y aquí hablábamos muchísimas veces y estábamos de acuerdo con el tema de queremos una Europa más social, que no sea Europa de los mercados, que construyamos ciudadanos europeos, que esos ciudadanos europeos, igual que tuvimos en el pasado, influencia mundial respecto a nuestra manera de ver la vida y ver la economía. En estos momentos no pintamos absolutamente nada en nada, y eso es importante. Si eso se llama federalismo pragmático, me da igual, yo creo que hay que construir una Europa. Y en cuanto a Bion, está claro, ¿no? He hablado de una cosa tan sencilla como que el neoliberalismo es un espejismo que lo que está trayendo al mundo en general es una diferencia social mucho más grande y más fuerte que nunca, y que eso hay que construirlo. ¿Por qué no en Europa se puede construir desde una Europa social, una Europa con fuerza y unida, una Europa política que tenga ese concepto de estado del bienestar que tantos años tuvo? Hipólito, Bueno, yo creo acércate al micro, por favor. Yo creo que tenemos que ver los premios con varios prismas. Hay un prisma social que en Asturias pues tiene su impacto, incluso en España. Hay un prisma egocéntrico de los propios premios. No olvidemos que este tipo de organizaciones y de premios en ocasiones se otorgan a mayor gloria de la propia organización, porque cuanto más llamativos son los premiados, pues más énfasis se pone en la Fundación Princesa de Asturias, y por lo tanto ahí hay un factor que no siempre los premios corresponden quizá a las personas más destacadas, sino a aquellas que pueden provocar un efecto publicitario y comunicativo grande, ¿no? Entrando en materia, en los premiados de este año, estáis comentando sobre Mario Draghi y sobre Bion. Hay una diferencia, hay una expresión que dice que debemos respetar todas las opiniones, pero no todas las opiniones son respetables. Y no todas las opiniones son respetables porque depende de si están correctamente razonadas y correctamente soportadas, ¿no? Entonces, una cosa es la libertad de expresión que debemos tener, y otra cosa es que no todas las opiniones son correctas ni son respetables. Ahí entra el espíritu crítico. ¿Cuál es la diferencia entre Mario Draghi y el coreano? Que Mario Draghi ha ejercido, ha tenido responsabilidades y ha tenido resultados. Bion es un filósofo que evidentemente nos puede mover las conciencias, nos puede orientar en ciertos caminos de pensamiento, pero se mueve siempre en el terreno teórico, ¿no? Y en el terreno de la teoría todo es posible e imposible. Sin embargo, olvida que determinados modelos que él coquetea, no voy a decir que propugna, coquetea, han tenido sonoros fracasos, ¿eh? Sin embargo, Draghi es muy pragmático en ese sentido, ¿eh? No olvidemos que él además no solamente estuvo en la Comisión Europea, sino que estuvo en el gobierno de Italia, y nos hace pensar. Sin embargo, en ambos casos, y especialmente en el caso de Draghi, dice algo muy lógico. Sería deseable que Europa caminara hacia una unión política. Claro, esa unión política es complicada porque Europa, que es el continente más viejo, con unas culturas tan distintas y unas estructuras sociales tan diferentes, resulta muy difícil que se aúnen bajo una unión política por esas diferencias. Comentaba Alberto el tema de los vetos. Claro, si desaparece el veto, empezamos a tener un problema, y es que el respeto a las identidades nacionales y a la voluntad de los pueblos de las distintas naciones de Europa pues se vería mermado, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy complicado. Por otra parte, nosotros ya hemos tenido un modelo de Unión Europea hace muchos años. No hay que olvidar que la mayor unión política en Europa
se produjo con Carlos I de España y V de Alemania. Es decir, el imperio español ondeaba no solamente en América, ondeaba en los Países Bajos, ondeaba en Italia, ondeaba en Alemania. Ahí sí hubo una verdadera unión. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahora mismo eso resulta prácticamente imposible, ¿no? Y además era un modelo monárquico y por lo tanto autoritario. Sí quiero poner un punto que aparentemente todo el mundo se quedó con la forma y no con el fondo, y es Eduardo Mendoza. Y creo que Eduardo Mendoza, si leemos entre líneas y analizamos su trayectoria, veremos que más allá del humor, con ese humor nos transmitió algo interesante, ¿no? Y de hecho, cuando él, por ejemplo, agradecía a su familia y a sus editores, y en un momento dado dice, oiga, mire usted, y ya está bien, basta de modestia, el resto es mérito mío. Creo que eso es importante, ¿no? Que es importante que reconozcamos que las personas tenemos capacidad de progreso y no estemos continuamente con una falsa modestia, ¿no? Bueno, mi conclusión en general sobre los premios es un año más, tiene luces y sombras, es un momento de gloria para Asturias, pero desgraciadamente efímero y además con un punto, vamos a decir, folclórico, ¿no? Baste echar un vistazo a la Feria de las Vanidades en el Hotel de la Reconquista, en la recepción, donde pues todo el mundo acude para que le vean y para sacarse selfies, ¿no? Eso da una pista, ¿no? de cómo manejamos. Bien. Bueno, pero oye, pero yo creo que eso, en fin, forma parte, ¿no? del glamour de unos premios, ¿no? Sí. Bueno, una cosa son los premios en sí mismos y los premiados, y otra cosa, bueno, pues es la gente que se mueve alrededor de ello. No hay que olvidarse también de una cosa importante, y es que en este caso el 89% del presupuesto que maneja la Fundación, este año aproximadamente unos 7,5 millones de euros, viene de empresas, instituciones y personas privadas, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, oye, hombre, también, eso, lógicamente, sí. Ellos quieren su día de glamour, ¿no? Que para eso, a lo largo del año han puesto su dinero en ello, ¿no? Pero luego está el tema del protocolo, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, yo lo comparo con premios con nivel, como son los premios Nobel, ¿no? Que también tienen sus patrocinios, pero evidentemente el protocolo y las recepciones sociales, las recepciones públicas, tienen otro nivel y otro tono. Aquí, pues en los últimos años, yo diría que en casi todos, se ha funcionado con las fiestas de Prado, y los invitados son muy diversos, ¿no? Desde lo que tú dices, patronos, hasta el que tiene un amiguete que le da una invitación y aparece por allí, que no está mal. Entonces, a mí me gustaría que se democratizara. De hecho, por ejemplo, en Valdesoto, que son 450 vecinos, el protocolo hizo que fueran una persona por casa. Y claro, la gente en Valdesoto decía, oiga, es que en mi casa comemos todos caliente. Pero, a ver, 400 vecinos, por tal, pues se hace una carpa como se hace en la tal. Entonces, por una parte, ese es muy restrictivo en lo popular, que además yo creo que cala mucho un premio como el de Valdesoto, y después se tiene manga ancha para que vaya el primero de la esquina que tiene un amiguete que le pasa una invitación. Pues, hombre, yo creo que es importante darle importancia a las cosas que la tienen, y en otras, pues oye, tampoco creo que se vaya a arruinar la fundación por invitar a los vecinos de Valdesoto. Hoy me estás sorprendiendo porque se esperaba de mí lo que acabas de decir tú, ¿no? No, es que digo, se espera de mí, no, porque yo lo comparto, o sea, a mí me parece importante que un día Asturias sea el centro del mundo mundial. Comparto también el hecho de que este tipo de premios, y los que estamos aquí los conocemos desde el número 1, son siempre de retroalimentación. Sí. Es decir, y son premios además que al premiado, antes de decir el premiado, tiene que garantizar que va a venir.
O sea, Bueno, menos de Bob premio... Dylan, menos Sí, Bob Dylan. exactamente, algunos, menos Bob Dylan, pero bueno, digamos que ahí estamos hablando de lo excelso, ¿no? Creo que compartimos los cuatro, Bob Dylan está en otro nivel, pero normalmente hay una retroalimentación. Y es cierto que también es una exaltación monárquica, eso es así, o sea, es así. Yo creo que es el único sitio donde los reyes de España tienen manga ancha para todo, ¿no? El desfile militar que sale todos los años como sale, por ese público capcioso que hay todos los años, pero parece que Asturias somos así como más paisanos, y entonces permitimos que durante 2 o 3 días pues la realeza se pasee junto con los acólitos y lo Bueno, que tú pero llamas sí. esa corte de gente que no pinta absolutamente nada. Yo diría que, bueno, primero, la realeza, no hablamos de la realeza, pues vino el rey, su esposa, sus hijas y poco más. Es decir, No, yo es no he una visto, realeza. sí, pero cuando País se habla de Asturias realeza, se se llama trata, así. hay una lectura por debajo diciendo, vienen los aristócratas. No, bueno, primero, yo creo, y La creo realeza que y Que esto también, aristocracia. Hipólito, que también Sí, vienen. sí, es, también, es claro que vienen. importante, también es importante. a manadas. Sí, por ejemplo, Adolfo Solo Suárez. hay que ver imágenes. No, Adolfo Suárez era marqués, o duque, Bueno, con lo últimamente. cual, y mira, y tenía su mérito. De todas maneras, yo creo que una lección importante es que independientemente de las creencias de cada uno, Sí. que si analizamos la opción de una república hoy por hoy con los representantes políticos españoles, me da pánico, me convierte en monárquico convencido a mi pesar, pero hemos de reconocer las cosas como son. El rey ha tenido una actuación magnífica, es decir, a mí me parece una persona de bien, y además una persona que está actuando muy correctamente a pesar de los condicionamientos, presiones y revisiones de sus discursos que tiene el gobierno. Lo ha hecho muy bien. Y en Asturias no es que les permitamos, es que lo deseamos. O sea, yo sinceramente pulso, y lo habréis pulsado vosotros, otra cosa es que todo depende del cristal con el que se mire o el cristal que se quiera poner. En Asturias sí hay un verdadero sentimiento de afecto a los reyes, ¿no? Es decir, y especialmente al rey de España, ¿no? En ese sentido sí. Otra cosa distinta es los palmeros de alrededor, y bueno, pues palmeros los hay en todas partes. No, hombre, pero, Sí, Sí, muy breve ya que. Sí, muy breve, no. Venga. Hombre, pero para acabar. yo creo que hay que buscar también o sea, dices Alberto, efectivamente, o sea, que es una reafirmación de la monarquía, pero es que ese fue uno de los fines constitutivos de la propia fundación, ¿eh? Cuando se constituyó en el año 1981, hace ya 44 años. Además, oye, sabéis todos que el artífice fue Pedro Masaveu, bueno, pues oye, en aquel momento era un poco el reafirmar la monarquía, ¿no? Acabamos de tener la Constitución del año 78, y entonces, bueno, una Constitución que indudablemente era monárquica y era reafirmar eso y además introducir la figura del príncipe de Asturias, hoy princesa de Asturias, como elemento de conexión con la propia Asturias, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo. O sea, yo creo que eso es bueno, reafirmar ese carácter monárquico de la propia Asturias, y por otro lado, bueno, pues que es una cosa que evidentemente es buena para Asturias. O sea, yo creo que esto nadie lo duda, ¿no? Ni el propio presidente Barbón lo duda, sino que lo reafirma todos los años. Yo haría ¿no? un comentario ligero. A mí me gustaría ver a muchos políticos nacionales lo que hizo el rey en el cierre cuando tocó la banda de gaitas, y es que estaba recitando el himno de Asturias. A mí me gustaría algún representante, ministro, presidente o similar venir a Asturias y a ver si sabe recitar el himno de Asturias, ¿no? No, supongo que sí, porque los reyes también se emborrachan y sabemos todos. No, estoy hablando de los ministros, que esos ya lo pero ya lo hacen con digo que seguramente que todo el mundo, los reyes y otra gente, pues siempre cantó las Asturias Patria Querida alguna que otra. Solo un tema.
Es que cuando hablamos de reyes, etcétera, etcétera, a mí no se me puede olvidar que hace escasamente 10, 15 años estamos exaltando de la figura de ese paisano que hablaba tan bien, se enrollaba tan bien, yo hablé con él, dijo, ¿cómo? Qué bien habla, etcétera, etcétera, y ahora mismo no es precisamente el mejor ejemplo de lo que puede significar la monarquía en ningún país del mundo. Muy bien, bueno, pues avanzamos un poco más. Semana que estrenamos hoy y que observamos en los próximos días en relación a los presupuestos, a la posible, parece que convocatoria inminente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya veremos. En cualquier caso, reunión próximo viernes, Raimundo, del Gobierno del Principado con los grupos políticos, excepto Vox, para comenzar a analizar los presupuestos del próximo año, 2026. Bueno, yo creo que, en fin, yo doy por hecho, por mucho que se diga, y ahora, bueno, pues siempre tenemos los inicios, siempre cada uno trata de ser importante en la medida de lo posible. Pero bueno, yo creo que en Asturias es evidente que va a haber unos presupuestos. ¿Por qué? Bueno, pues si uno mira la matemática, pues es claro que el Partido Socialista, que está gobernando con Izquierda Unida, y indudablemente tiene ahí a Tomé como una persona aparentemente del grupo mixto, pero yo creo que, bueno, Tomé pues defenderá lo que tiene que defender, que ya lo está empezando a defender, y dice que no va a haber del presupuesto, sino que hay que hablar de las cosas que ella quiere que vayan en ese presupuesto antes de hablar del presupuesto. Bueno, pues al final llegarán a un acuerdo. Son 2 o 3 cosas las que pide Tomé, bastante absurdas, por cierto, pero bueno, pero que al final llegarán a un acuerdo y al final habrá presupuestos seguro. O sea, Tomé, vamos, yo es que estoy convencida que apoyará los presupuestos de Barbón, absolutamente convencido. Por lo tanto, bueno, pues ahora hablaremos un poco de los presupuestos, de una cosa, de otra, se dejará, no dejará, que sea el IRPF, que si uno pide 175, el otro mínimo 120, bien, en fin. Esas son cosas que se van a decir, que si la vivienda, que si la educación, que si no sé qué, pero al final, pues Tomé, como yo digo siempre, de Yolanda Díaz, Tomé es del PSOE, pero todavía no lo sabe. Hipólito, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que está cantado como desde el momento en el que el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 20 representantes en la Junta, unió a Izquierda Unida. Bueno, pues al final, pues lo que comenta Raimundo, ¿no? Es decir, hay un paripé que es vamos a aparentar y vamos a negociar, y porque nos sentamos a negociar, tal. Ahora comentaré una anécdota que Alberto me va a ratificar a su pesar. Y al final, ¿de quién depende? Pues depende de alguien que se presentó por unas siglas, con lo cual representaba a unos votantes, se mosquea, está en el grupo mixto, con lo cual ya no se sabe a quién representa más que a sí misma, y tiene ocurrencias, que es lo que comenta tal. Ojo, algunas pues seguramente positivas, otras pues depende cómo se levante por la mañana, porque sabe que depende de ella. Dice, pues vamos a ver, yo ahora quiero la bandera multicolor en la portada de los presupuestos, se la ponen. Dice, ¿y esto beneficia a Asturias? Hombre, que esto es integrador. Vale. Con lo cual, pues vamos a gastar dinero, como siempre, en reuniones, hay que poner unos cafés para las reuniones, los periodistas y la prensa, pues oye, cubren y tal, y fíjate que que el otro, pero al final, cero. Al final va a ser lo que diga Adrián Barbón, lo que acate este hombre de Izquierda Unida, pues porque el sillón es confortable, y Covadonga Tomé, pues porque claro, entre decir que no, que le hagan caso en 4 cosas, o decir, o sea, enfrentarse a una propuesta de la teórica izquierda, pues parece que estás apoyando a la derecha. Pues no, esto y se acabó. Con lo cual, bueno, pues sí, tendremos presupuestos. No vamos a discutir un tema de fondo porque son los que decidan. Los déficits del presupuesto y la inadecuación a las verdaderas necesidades de Asturias, no digo que todas, pero sí a bastantes, pues están claras.
No se va a discutir el agujero de 6 millones que nos va a dejar Duro Felguera por la ocurrencia simpática de Adrián Barbón. No se va a hablar de qué pasa con las listas de espera en servicios sociales y la gente que se está muriendo esperando que la valoren, y eso no se va a mejorar. No se va a hablar de temas de fondo. ¿Por qué? Porque es una imposición. Se cocina en un despacho y se acabó. Esta es, bajo mi punto de vista, la situación. Triste y no deseable. Comentaba en el tema de las anécdotas, Alberto recordará los buenos tiempos de negociación sindical, donde pactabas ya lo que te ibas a acordar a las 11 de la noche, pero había que estar hasta las 5 de la mañana para que, las bases pues vieran que los sindicatos habían luchado, los empresarios también, todos con ojeras y tal, y a las 5 de la mañana publicabas lo que habías acordado a las 11 de la noche. Bueno, pues esto es igual. Es decir, vale, pues ya vamos a hacer reuniones, que parezca que tal. Vox y los votantes de Vox no merecen respeto porque, son asturianos de tercera, entonces ¿para qué coño voy a sentarme con representantes de tercera? Pues no, pues ya está, ¿no? Que ya solamente falta que hagan una lista de dónde viven y les quiten el saneamiento, porque como son de Vox, pues no sé tal, ¿no? Con todos mis respetos a todo el mundo, pero yo sigo sin entenderlo, al margen de que no comulgo con sus ideas, pero en un sistema democrático, pues o ilegalizas el partido y a tomar por saco, o si representa a 50.000 o 30.000 o 2 o 300 ciudadanos, pues igual merecen un respeto institucional. Pero bueno, así estamos. Alberto. Sí, solo yo los tenía hasta las 5 de la mañana. O sea, no te lo puedo ratificar porque realmente yo tuve al gobierno hasta las 5 de la mañana. No, yo hablo de empresa. Yo tuve en las negociaciones que teníamos con el gobierno hasta las 5 de la mañana estaban, y no precisamente porque estuviéramos cantando las Asturias Patria Querida. Pero dicho esto, vamos a ver, yo creo alguna vez sí. Bueno, vez siempre se canta porque es el himno de Asturias. Sí. Yo creo que lo que tampoco podemos hacer, es decir, en otros debates, otros años, donde estaba más complicado el tema de los presupuestos, no lo hacíamos con tanta frivolidad que creo que lo estáis haciendo ahora. O sea, yo creo que ahora va a haber presupuestos. Yo creo que los presupuestos a veces en Asturias se complicaron por tics que suele tener el Partido Socialista. O sea, cuando uno quiere abrazar a todo el mundo, pues no todo el mundo se deja abrazar al mismo tiempo. Y uno de los tics que hubo esta vez y que tuvo que corregir fue, pues voy a hablar primero porque ahora quiero llevarme muy bien con el Partido Popular, entonces voy a hablar con el Partido Popular y claro, tu socio se queja y dice, oye, o hablas conmigo o hablas con quienes te vamos a favorecer los presupuestos. Es decir, yo estoy convencido que el Partido Popular, Vox, no van a votar los presupuestos aunque sean los mejores del mundo, y va a salir con esa mayoría, es decir, la mayoría que tienen en estos momentos y el voto de Covadonga Tomé. Tampoco frivolizaría con lo que puede significar un voto, porque yo entiendo, yo me pongo en el lugar de Covadonga Tomé o llámase Perico de los Palotes, ¿no? En el hecho de que tú tienes cuestiones que tus votantes, las personas que te rodean, tus asesores, pues quieres poner encima de la mesa. Y algunas cuestiones son importantes. ¿Tú decías algunas? Pues en alguna de las materias que Izquierda Unida está incidiendo y Covadonga Tomé tienen que ver con la lista de espera, tienen que ver con la mejora sanitaria, tienen que ver con eso. Al final, ¿en qué acabe? Pues se votarán los presupuestos, alguien se tragará algunos sapos, vale, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que no podemos frivolizar cuando se hace eso, porque esto mismo está ocurriendo en el resto del país. Cuando necesitas el voto de Vox y apruebas una corrida de toros o una historia de estas que se están dando y que estamos viendo. Entonces, insisto, va a haber presupuestos. Yo creo que los presupuestos de Asturias, pues seguramente no van a ser los que a mí me gustaría que fueran, no van a incidir en lo que a mí me gustaría. Y, por ejemplo, hay una cuestión con la que yo discrepo y se acaba de aprobar hace 4 días, que yo discrepo absolutamente, que en Asturias se va a instaurar en estos momentos el que te puedas comprar
una carrera a través de una universidad privada. Sí. Bueno, vamos a ver, yo haría un matiz. El tema de la frivolidad que yo achaco a Covadonga Tomé procede de un tema de fondo y no un tema frívolo. Procede de un tema de coherencia política y de declaraciones de estos nuevos partidos, en concreto Podemos, donde a ti te eligen en listas cerradas, por lo tanto, están eligiendo un partido que ha puesto a una persona. La coherencia que se exhibió en Podemos o en Podemas o en Somos Nosotras, o no sé cómo se llama ahora, era, oiga, no me gusta lo que hay, me voy y renuncio al acta, ¿vale? Desde el momento en el que se produce esa incoherencia, lo que hay son ocurrencias. ¿Por qué? Porque te representas a ti mismo. Es decir, ya no te vas a rogar los 300.000 votantes me votaron a mí. No, perdone, votaron a Podemos y votaron un programa. Y usted, además, lo que está haciendo en muchos casos es contrario al programa y a las instrucciones de Podemos. Por lo tanto, se representa a sí mismo. La frivolidad se la ha ganado a pulso. Y puede tener buenas o malas ideas, pero son personales. Porque ya no representa al partido, porque ya no sigue la disciplina de partido, que fue gracias a la que consiguió el puesto. Eso así de claro. Por otra parte, evidentemente, hay muchos pactos de todo tipo entre el PSOE e Izquierda Unida, y hemos visto también ocurrencias, por supuesto entre el PP, Vox y a veces entre Vox y el PSOE. De hecho, el último caso sucedió en Cáceres, donde el PSOE, que parece que tiene un cinturón sanitario, se alió con Vox para desbancar a un alcalde del PP, quiero decir, con lo cual hay para todos, ¿eh? Y desde luego en todos los sitios cuecen habas y en mi casa calderadas. Pero este no es un tema frívolo, es un tema muy serio, donde tenemos una persona que por intereses personales ha puesto sus propios intereses por encima del de los votantes que la votaron en una lista cerrada, se agarró al sillón y ahí se quedó. Por lo tanto, a partir de ahí, eso es frívolo. ¿Decía Raimundo? Sí, no, yo un pequeño comentario. Claro, eso de que dice Alberto, yo hay cosas que no estoy de acuerdo, como por ejemplo que se compren los títulos. Hombre, Alberto, vamos a ver, aquí estás ante dos compañeros tuyos que hemos estudiado en la universidad privada, tanto Hipólito como yo, porque los dos estudiamos en ICADE, y te aseguro, como tú antes decías que algunas veces estuviste con el Principado de Asturias negociando hasta las 5 y los empresarios y tal, y yo te aseguro que ni Hipólito ni yo compramos nuestro título. Hemos estudiado y además es que yo ¿por qué? Pero ¿y por qué defiendo? ¿Y por qué defiendo eso? ¿Por qué defiendo eso? Porque vamos a ver, fíjate, yo no estoy en contra de la universidad pública, Dios me libre, pero sí estoy a favor de la privada, por muchos motivos, que bueno, a lo mejor tendríamos que tener un debate sobre esto. Si los haces breves, pero porque nos queda poco tiempo. Dos puntos nada más, 2 puntos, y ahí lo dejo. Resulta que ahora empieza la universidad privada en Asturias, de lo cual me alegro muchísimo, porque habrá más posibilidades de hacer determinadas cosas que a lo mejor en la pública no se pueden hacer, pero yo quiero dejar una reflexión encima de la mesa. En los últimos 15 años, la universidad pública asturiana ha pasado de 40.000 alumnos a 20.000 y ha subido el presupuesto en un 60%. Ahí lo dejo, y eso lo uno a otra cosa. El 75% del presupuesto es pagado por todos los asturianos a través de los presupuestos generales del Principado de Asturias. Entonces, ahí lo dejo. O sea, vamos a ver, que tiene que haber privada, ¿por qué no? O sea, no hay educación privada en los colegios, no hay educación concertada, ¿por qué no se puede hacer? Y además, es que voy a más, curiosamente, Alberto, es que puede gustar o no, pero fíjate que al final la universidad privada tiene la misma connotación que los colegios privados y los colegios concertados. Cuando una persona tiene la capacidad económica de llevar a su hijo a un concertado, ¿a dónde lo lleva? A un concertado. Cuando tiene la capacidad económica de llevar a un privado, ¿a dónde lo lleva? A un privado. ¿Por qué?
O sea, ¿eso por qué? Eso no es una cuestión de ricos y pobres, es capacidad de... y esto es una realidad. A ver. Muy breve, No, por favor, Hipólito. Y luego te doy la palabra, Alberto. A ver, me parece muy oportunista que te metas con el pobre Pablo Iglesias y cuando te llevas pero sus hijos a estudiar, que es un colegio privado. Claro. Pero hay algo importante, es un tema de opciones y de oportunidades. Claro, es de opciones, cada uno tiene es la cierto, opción que tanto Raimundo como yo hemos estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE, tiene. y en mi caso, yo estudié en el Grupo Escolar Jovellanos, que es lo que ahora se llama un colegio nacional, en un instituto nacional, y gracias, mis padres no tenían capacidad económica ni que para que estudiara en Oviedo, gracias al Ministerio de Educación, las ayudas del INAPE y a una beca pontificia, pude estudiar. Por lo tanto, cuando se asocia la universidad privada con algo, pero es que ya no es la universidad privada, es que en determinados ámbitos, determinadas personas, les sale un sarpullido cuando se habla de privado. Ojo, excepto cuando es su propio patrimonio. Entonces sí, eso es privado. Alberto. No, vamos a ver, insisto, con el respeto debido a vuestras carreras, a vuestros estudios y nada. O sea, yo sigo reafirmando lo que dije. Es decir, porque también tengo ejemplos que os triplican, cuatriplican a vosotros dos. Es decir, y además hay un hermoso estudio en España sobre la universidad privada. Bueno, nosotros somos la punta del iceberg. Detrás de nosotros hay millones de estudiantes evidentemente de universidad privada excelentes. Os lo mandaré por el WhatsApp ese estudio para que lo leáis. Y nosotros el nuestro. No, es que no lo hice yo el estudio, es un estudio supuestamente serio, salvo a quien os guste, por eso digo supuestamente serio. Y entonces ahí se dice el dinero que destina también el Estado a las universidades privadas y los logros que en muchos casos hay. Pues conocemos los casos políticos recientes de muchos de ellos. Escarbas un poco en los currículums de algunos políticos y te encuentras una universidad privada, un máster o no sé qué, que se pagó únicamente con dinero. ¿La excepción confirma la regla? Por supuesto. A mí no me sale ningún sarpullido por escuchar lo privado. Yo tengo una teoría, ¿no? Es decir, los presupuestos públicos deben alcanzar un nivel hacia los ciudadanos suficiente para que vivan decente y bien, y a partir de ahí, quien quiera más, que se lo pague. Claro, esa es mi teoría. Claro, no tengo nada. Si a mí en el médico, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Si a mí en el médico me recetan una aspirina, esa aspirina me sirve para lo que yo tengo y a mí me gusta con sabor a naranja, pues yo me lo pago. Claro. Pero lo que no me pago es la aspirina a través de medios privados. ¿Quedó claro mi pensamiento? Sí, pues si estamos yo lo de entiendo. acuerdo en eso, igual estamos en contra del neoliberalismo. No, tampoco pasemos. No, pero de todas maneras estoy de acuerdo, excepto con un tema. Con un tema. No, con la coherencia. Entonces, yo repaso pues personas con una supuesta sensibilidad y filosofía de lo público, del ensalzamiento de lo público, de la excelencia de lo público, y curiosamente, y podría citar 1, 2, 3 ministras, 2 ministros socialistas y un líder de Podemos, Nosotras, Podemos, Deberemos, Poder, que a la hora de elegir dice, oiga, cambio Vallecas por una urbanización privada y mis niños, eso de ir a un grupo escolar, como hemos sido todos, y aquí estamos y no nos hemos muerto, y creo que estamos bien educados, y yo estoy muy orgulloso de mi educación pública, tanto en primaria como en secundaria, y no pasa nada, y luego me fui a una privada y luché codo con gente que tuvo mejores oportunidades que yo y mejores colegios. Bueno, pues parece que la coherencia brilla por su ausencia. Yo creo que estamos hablando aquí 3 personas, ¿no? O sea, yo no tengo que defender absolutamente a nadie, lo que haga cada uno con su vida es su problema. Hombre, tampoco te vas a indicar. Pero su incoherencia o la incoherencia que puede tener algunas personas es su problema. Yo hablo en términos generales y hablo en términos particulares. Y al final esto, y lo ligo un poco con lo de Covadonga Tomé, como diría Rato, cambiando el nombre, esto es la democracia.
Bien, bueno, nos quedan pocos minutos, porque os metís en jardines sin que yo... No, hombre. Y está muy bien. Es que, pero, es que estábamos hablando de presupuestos y de repente aprovechó normal, Alberto para hablar de la privada, ¿entiendes? Sí, claro. No, habló de la pública. No, de la privada. No, dijo que estaba en contra de que las dos universidades privadas empezaran a trabajar en Asturias. Hablé que eso era uno de los clics que tenía el... Pero venís otro día, porque además hay una decisión del Consejo de Gobierno, que es quien regula la llegada de las privadas, y podemos meternos más en profundidad en ese tema. Pues muy bien. ¿Opinión de lo que pueda pasar hoy con Junts, ya con cierta brevedad, Hipólito? Amagan pero no dan. Vamos a ver. Junts ha tenido muchas oportunidades y muchas disculpas para tumbar el gobierno. Bueno, de hecho, una persona que a mí me sorprendió, que pensaran en Miquel Roca para candidato, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Yo sinceramente preveo que es otra puesta en escena y para de contar. Poco más. Alberto. Brevedad también. Sí, yo comparto el tema. Yo creo que cada vez van a ajustar más los términos de si antes era un pacto global, luego fue un pacto puntual, ahora va a ser un pacto de comas, puntos y demás. Pero es cierto, o sea, el problema que tiene Junts en estos momentos es, primero, qué puede suceder ante unas elecciones anticipadas, que sería el mecanismo que se daría, y segundo, cómo va a pactar Junts con alguien que les negó la esencia de su vida, que era el tema de la amnistía, etcétera, etcétera. Estoy metiendo ahí tanto al PP como a Vox. O sea, hay una conjunción de planetas que en estos momentos no creo que se pueda dar en España. Bueno, de todas maneras, cuidado, pueden pactar, porque Pedro Sánchez González Castejón repitió esta la saciedad antes de cambiar de opinión, como dice él, que iba a traer a Puigdemont a la justicia 2023. y que de amnistía una leche y que eran unos delincuentes, y apoyó el 155. Con lo cual, a ver, Junts dice, vale, chato, tú cambiaste de opinión, pues esto es igual también. Raimundo. No, pero yo con independencia de eso, yo creo que realmente no van a pactar, o sea, no van a pactar nada. Yo creo que tampoco van a apoyarle en lo que resta de legislatura, es decir, que yo creo que no le van a apoyar los presupuestos, por supuesto, no le van a apoyar ninguna ley, lo veremos en la próxima ley del tema de la Fiscalía, y no, eso no va a llevar a una moción de censura, entre otras cosas porque yo creo sinceramente que Vox no pactaría con Junts una moción de censura, pero es que al PP yo creo que tampoco le interesa una moción de censura en estos momentos con Junts. Entonces yo creo que va a seguir el señor Pedro Sánchez hasta el año 2027, con unas dificultades evidentemente tremendas, porque no va a haber presupuestos ahora por tercera vez consecutiva, luego el año que viene por cuarta. Pero bueno, ya lo dijo él, yo seguiré gobernando sin presupuestos, yo no necesito al Parlamento para gobernar, luego pues no sé cómo gobernará, como está gobernando hasta ahora, sin leyes, sin presupuestos, sin nada, pero bueno, pero yo creo que, entre otras cosas, le va mucho mejor estar ahí para todo lo que le viene encima desde el punto de vista judicial a él y a su familia, que estar en la oposición. Muy bien, pues llegamos al final. Nos separan ya muy pocos minutos del final. Hipólito Álvarez, economista, muchas gracias por participar una vez más con nosotros. Hombre, un placer como siempre. Muchas gracias. Alberto Rubio, sindicalista, muchas gracias también por estar con nosotros. Ex-sindicalista. Ejerzo mentalmente. ¿Se deja de ser sindicalista? No, jamás. Bueno, yo también quiero hacer un matiz. Yo no soy economista, soy albañil de la economía. Vale. Bueno, Raimundo Bando, empresario, muchas gracias. Muchísimas Buenos gracias días. a todos vosotros y un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a charlar con Javier Llaneza, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras, y con Dulce María Platero García, que es médica, especialista en medicina del trabajo. Los hemos invitado por un asunto que tiene que ver con el amianto, por poner un ejemplo, otro ejemplo que les pongo con los suelos contaminados, y sobre todo porque hace unos cuantos días Javier Llaneza firmaba un artículo en el diario La Nueva España titulado La fábrica de gas y la fábrica de polvo. Abordaba en ese artículo las posibles consecuencias para la salud en general
entiendo, se lo voy a preguntar ahora, pero entiendo que es para los propios trabajadores como para los vecinas de esa zona de Oviedo, de la zona de la fábrica de gas, en cuanto comiencen los trabajos de demolición de algunas de las estructuras de ese espacio, ya saben, en el solar que está en el Postigo, en Oviedo. Pues al hilo de ese artículo que nos llamó la atención, la fábrica de gas y la fábrica de polvo, hoy está con nosotros Javier Llaneza. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Y buenos está días. también con nosotros Dulce María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Bienvenida, muchas gracias también Gracias. por participar con nosotros en la conversación. Voy a empezar por ese artículo que, digo bien, ¿no? Hace unos días, publicaba la Nueva España hace unos días, en el que abordabas algunas cuestiones que en términos generales nos llevan, quizás el objetivo era azuzar un poco la reflexión, ¿no? En todos los sentidos, Javier, me refiero. Claro. Tanto de quien toma las responsabilidades respecto de lo que se debe y cómo se debe de hacer, a los propios vecinas que, bueno, viven en esa zona, ¿no? Y eso difícilmente lo podrán cambiar. Sí, bueno, la verdad es que el artículo es una reacción, ¿no? Como todas las cosas cuando se piensan pero claro, cuando uno escribe, esa reacción es mucho más reflexiva. Y a mí, obviamente, siempre me ha interesado, después de muchísimos años dedicado a la protección, a la identificación de los riesgos de los trabajadores, sí me ha interesado siempre el riesgo del ciudadano en general, que hay una parte de su día a día que es trabajador y hay otra parte en la que es vecino, ¿no? Y desde ese punto de vista, junto con la importancia en la transición de las ciudades, de lo que antes eran praos y ahora son, y luego fueron industrias, y creo que ahí toda Asturias está llena de esas cosas, pues tomé la decisión sobre lo que allí pasaba y trasladarlo al papel. Vale, pues te lo agradecemos porque nos da pie a poder tener una conversación que nos lleve un poco más allá, ¿no? Que nos ponga sin generar alertas y alarmas excesivas, sí, a reflexionar sobre, bueno, pues porque ese tipo de elementos se construyeron en una época determinada, se utilizaban los materiales, entiendo, que eran los que había y los que se tenían a mano, y claro, llega ahora, por ejemplo, si os parece, Dulce, y nos metemos ya directamente en materias, llega ahora este caso de materiales que contienen amianto, que parece que es fue bastante popular en la construcción en aquellos momentos, ¿no? Y que ahora suponen, bueno, pues efectivamente. un problema o un reto, depende de cómo se mire, ¿no? Efectivamente, cuando estamos hablando de este contaminante, el asbesto o el amianto, como se le conoce, fue un elemento muy ubicuo, es decir, se utilizó ampliamente en muchísimos sectores industriales, masivamente en la construcción, pero también, por ejemplo, en otros sectores como el ferroviario, en la industria naval. No hubo sector que no utilizase el amianto. ¿Por qué? Por las inmejorables propiedades físico-químicas que presentaba ese material. Y además porque era excesivamente barato. Entonces, lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo, efectivamente, con una distribución mundial. ¿Qué pasó? Que no se conocían los efectos a la salud. Por eso, en España, por ejemplo, se utilizó masivamente en la década de los años 60, los 90, fue su uso más extenso. ¿Qué pasó? Que se prohibió la importación y la comercialización de este material en el año 2002. Precisamente, podemos decir que casi recientemente. Sí, yo iba a decir el otro día. El otro día, efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de este elemento, que es un material fibroso, este material fibroso tiene sus consecuencias o efectos a la salud, lo que llamamos cuando es un material friable. ¿Qué significa esto? Cuando se dispersa. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, el material, intentamos desmenuzarlo con las manos, y dice que el material es friable. ¿Qué pasa? Que se produce una dispersión de las fibras de amianto al ambiente, con la consiguiente repercusión y efectos a la salud. No solamente en la persona trabajadora que puede estar ejecutando los trabajos con riesgo de amianto, sino también la dispersión al medio ambiente y las consecuencias de la salud que se pueden derivar para la población en general. Que es ahí donde tú entrabas, Javier. Exactamente, era ahí donde yo entraba, porque si no hubiera visto la trituradora, igual no me hubiera preocupado tanto. Pero cuando en un ámbito cerrado, donde se está intentando rehabilitar y reincorporar una zona maravillosa de Oviedo a la ciudadanía, pues entonces, claro, me preocupó ver que todo se trituraba. El problema de las trituraciones es cuando tú oyes el ruido, ves el polvo, pero no sabes lo que se está echando. Entonces únicamente acaba siendo una cuestión de fe. Y claro, desde ese punto de vista también quiero indicar algo. El amianto más peligroso es el que no se ve.
Entonces, cuando alguien me dice, quitaron todo el amianto, ¿por qué? No, quitaron lo que estaba en los tejados, o sea, las uralitas. Iban, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Aquello que se hace de manera visible a la luz del día, casi con taquígrafos y con notarios, pues se hace como Dios manda. Líneas de vida, traje Tipex, mascarillas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con ese amianto que forma parte de las paredes? ¿Qué pasa con ese amianto que está mezclado con el mortero? ¿Qué pasa con ese amianto que está en las tuberías? Cuando eso se tritura, pues va al ambiente, va al polvo que respiramos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esa es una cuestión que a mí me preocupaba mucho. No se quita el amianto que se ve. La pregunta es, ¿qué se hace con el amianto que no se ve? Bueno, supongo que todo eso está regulado. Todo en la vida está regulado, todo. Incluso saltarse un semáforo en rojo también está regulado. Pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias, sí. Con la foto roja de los semáforos tiene gravísimas consecuencias. El problema no es que haya mucha normativa, y nosotros que somos básicamente prevencionistas, ¿verdad? Pues sí. Pues sabemos la cantidad de normativa que hay. Pero seguimos viendo, y me extiendo un poco al ámbito laboral, que sigue habiendo 700 muertos por accidente de trabajo todos los años, a pesar de la abundante normativa. Por lo tanto, doy por hecho que la Dirección General de Medio Ambiente del Principado de Asturias tiene normativa y verifica e inspecciona todo lo que hay que inspeccionar y controla todo lo que debe controlar, como estamos seguros de que también la Inspección de Trabajo controla todo lo que puede controlar con los pocos recursos que tiene. Pero eso no es óbice para que desde la ciudadanía, y sobre todo en mi caso concreto, que toda mi vida dedicada a la prevención, cuando veo que el polvo, cuando veo que el ruido está justamente al lado de mi casa y de las casas de otros vecinos, ¿qué voy a hacer, Roberto? Sí, actuar. Si no te digo nada. Estaba pensando que llevas toda la vida, claro, porque fuiste responsable de higiene industrial en una gran empresa, si no me equivoco, en una gran empresa, sí. En Ensidesa. Sí, sí. Y además prevencionista, llevas 40 años dedicado a la prevención de riesgos, incluyendo la evolución higiénica, y que no te piensas jubilar, lo cual me parece dulce. Estupendo, es un también, envejecimiento ¿no? activo, Es lo que es lo que hay que promover. Javier, sí, claro que sí. No, es que, perdona, de los trabajos vocacionales Sí. nunca se retira uno. Vale. Como decía, creo que Escotado, uno puede cansarse del trabajo enajenado, de trabajar para una organización. Pero cuando haces lo que gusta, a lo que te gusta y lo que amas, pues reivindico también el derecho de los prevencionistas a, como los actores, morir en el escenario y con las botas puestas. Bueno, nosotros saludamos las reflexiones y nos encantan que se hagan en el programa o que nos lleguen porque, bueno, forma parte de nuestro ADN, como se suele decir, ¿no? Pero yo hoy, ya que estás aquí, quería ampliar un poco más el asunto, porque claro, esto de en alguna cosa más, ¿no? Por una parte lo del amianto, Dulce, porque, a ver, estamos hablando de una grandísima estructura que es la fábrica de gas, que ya queda perfectamente claro, pero ¿qué pasa cuando das un recorrido y resulta que lo que era barato hace unos años, a partir de los 60, hacer un tendellón, poner uralita, en fin, cumplió su función, fue barato y rápido y fácil de trabajar con ello? Resulta que ahora si lo quiero cambiar voy a tener que pedir un permiso especial y va a tener que venir alguien a retirarme. Efectivamente. Todo eso, ¿no? Para gestionarlo, claro. La retirada o la demolición de edificios que contienen amianto, hay que ejecutar unos planes de trabajo que hay que presentar ante la autoridad laboral y tienen que ser ejecutados por empresas que se denominan empresas RERA, es decir, empresas registradas en un registro. Sí. No se puede ejecutar ninguna labor o ningún trabajo por medio de una empresa que no haya cumplido y no esté inscrita en este registro. Aparte, los trabajadores que ejecutan esos trabajos también tienen que estar inscritos en un registro que está en el Principado de Asturias. En concreto, está en el área en el Servicio de Salud Laboral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Hay un registro de trabajadores expuestos y posexpuestos al amianto. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante que haya este registro? Porque estamos hablando de un contaminante, el amianto, que tiene un periodo de latencia muy prolongado, muy largo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de exposición, desde que yo me expongo en mi trabajo o donde me exponga a las fibras de amianto y el desarrollo de la enfermedad puede llegar
Lo normal es 20, 25, pero puede llegar también a los 40 años, cuando hablamos de enfermedades como el mesotelioma, que es una enfermedad muy letal. Una de las consecuencias y uno de los efectos más nocivos de la exposición al amianto, porque las personas piensan que solamente el amianto produce efectos en el pulmón. No, el amianto produce, aparte de cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma, produce otros efectos en otros órganos, de los cuales se sabe que hay suficiente evidencia científica, como por ejemplo cáncer de ovario, cáncer del aparato gastrointestinal y cáncer de laringe. Por tanto, hay que conocer y hay que informar de sus efectos, no solamente a las personas trabajadoras principalmente, pero también de las consecuencias que tiene la exposición a este contaminante. Claro. Sí. Sí, no, iba a decir que no solamente hay este contaminante, hoy tenemos también otro contaminante que es parejo al amianto, que es la sílice cristalina. Sí, tenía que haber anotado lo de la sílice también. Déjame comentar una sí. anécdota sobre el amianto, una anécdota real, ¿no? No voy a ser muy detallista para no dar pistas, porque es un tema que está judicializado. El amianto se utilizaba para protegerse como equipo de protección individual, como EPI. Cuando no había Nomex, cuando no había tejidos ignífugos para protegerse del fuego y de las elevadas temperaturas, como puede ocurrir en algunos sectores que uno conoce, los mandiles en las acerías, en las fundiciones, los guantes, toda esta ropa eran fibras textiles que estaban combinadas con las fibras de amianto, porque una de las características que tiene el amianto precisamente es que es muy tejible, combinable, son fibras, ¿verdad?, como las textiles. Entonces, esas personas que trabajaban con equipos de protección individual, con el tiempo se ha visto que esos equipos tenían un riesgo más importante que aquel del que teóricamente protegían. Claro. Ya no se puede utilizar el amianto, ¿no? Está prohibido. Está prohibido, pero bueno, hace muchísimos años formaba parte de las tostadoras, formaba parte de todos los productos. Como de las tostadoras. Sí, de las tostadoras, de las mangueras, creo que tengo aquí algunos secadores, recortes, secadoras, suelos parrillas de amianto, en fin. Cantidad de productos cotidianos. Roberto, yo creo que lo más paradójico es que un equipo de protección individual esté fabricado con amianto. O sea, protege del fuego, pero al final te puede generar todas esas enfermedades a las que se refería Luz. Bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Porque ahora me imagino que la investigación de nuevos materiales... No vamos aprendiendo. ¿no? Yo soy negativo. Vamos Yo a ver. ¿Por qué no vamos aprendiendo? Voy a dar datos. Bueno, decir algo positivo. No, hombre, lo de positivo estamos haciendo una labor informativa, que yo creo que eso ya es positivo. Ya es positivo, sí. Y tu iniciativa me parece excelente. Pero yo creo que no, por la sencilla razón de que el amianto es un problema de salud pública. O sea, el amianto puede estar en tu casa. Puede estar en la casa de cualquiera si esa casa se construyó antes de los años 80, porque era un material que se utilizaba como aislamiento frente al calor y frente al ruido. Por lo tanto, por eso a veces algunos ayuntamientos pretenden hacer un inventario, que no es el dron que pase viendo las suralitas que hay, sino sabiendo qué viviendas en la ciudad... El dron se utiliza para otras cosas también. Bueno, se puede utilizar para cosas buenas y para cosas malas. Para ver quién tiene una piscina, por ejemplo. Por supuesto, para muchas cosas, pero quiero decirte que vamos mejorando, pero que no podemos olvidarnos un poco lo que era la iniciativa del artículo. Frivolizaba y no estaba bien hecho. No está bien ese tipo de detalles. Bien. Bueno, por lo tanto... precaución, prevención, por supuesto, ante este tipo de cosas, y evidentemente en los registros del Principado de Asturias es tan fácil como ir y solicitar que quieres quitar esas uralitas y que no las quieres poner en otro prau, ya que les tengo, ¿no? Es importante este registro, lo que estaba comentando antes, porque este registro de las personas trabajadoras que estuvieron o están trabajando con amianto, hay que realizarles una vigilancia de la salud posocupacional. ¿Qué significa esto? Después de haber cesado en el puesto de trabajo con exposición al amianto, debes de realizar una vigilancia, un examen de salud. ¿Por qué? Para detectar periódicamente los efectos que pudieron repercutir por medio de la exposición al amianto. Bien. Muchas personas no quieren seguir cuando se les cita porque esa vigilancia posocupacional, cuando ya no estás en la empresa, la lleva a cabo el Sistema Público de Salud. En nuestro caso, en Asturias, se hace por medio del Instituto Nacional de Silicosis. Oviedo, en el UCA. En el UCA, efectivamente, se lleva a cabo en el UCA, se les cita
muchas veces, ¿de qué estamos hablando? De personas mayores que ya no dicen, yo ya no quiero seguir haciéndome ningún examen periódico de la salud, lo que me tenga que suceder me tiene que suceder, pero se les cita periódicamente para controlar el estado de salud, porque es importante. Hay que participar en los cribados. Siempre, de verdad creo que ojalá tuviéramos recursos para que todo el mundo participara en los cribados. Bueno, mencionabas la sílice. La sílice cristalina respirable. La sílice. Sí, es otro mineral. ¿Ese dónde lo encontramos? En la playa, es en la playa. En las arenas, hormigón, arenas, areniscas, rocas, en todos los sitios. ¿Cuál es el problema también? Que la sílice cristalina respirable, es decir, las pequeñas partículas que inhalamos y se depositan en los alvéolos pulmonares, van a producir y desarrollar unas cicatrices en el pulmón. Es decir, se puede desarrollar bien silicosis, que es una enfermedad irreversible y crónica, o también recientemente se ha considerado a la sílice cristalina que hay evidencia suficiente para ser considerada cancerígena. Por lo tanto, también puede desarrollarse, como consecuencia de la exposición a las partículas de sílice, un cáncer de pulmón. O sea, que no solamente tenemos en nuestra mente que la sílice produce silicosis, pero no. Hay que ir un poco más allá y sabemos que produce efectos más letales y más una elevada morbilidad o mortalidad, como puede ser el cáncer de pulmón por exposición a la sílice. Javier. Bueno, sobre la sílice podría decir muchas cosas. Primero, que es algo que tradicionalmente ha sido una enfermedad de los mineros. ¿Sí? Aunque no se nos olvide que el carbón también es un hemoconiótico. Y si decía que hay muchísima sílice en todas las playas, pues también a veces encontramos algo de carbón en las playas. Pero bueno, incluso, y perdona que te interrumpa, incluso, claro, la minería ha sufrido un proceso de reconversión y un proceso de prejubilaciones. Incluso en aquellos mineros que trabajaron X años, pero que ya llevan fuera de la empresa ya un montón de tiempo, gracias a su prejubilación, he leído que en algunos casos se puede declarar la silicosis, dependiendo, entiendo, del puesto en el que hayan estado, de la exposición que hayan tenido. Como todo en prevención de riesgos laborales. No hay nada... No, como todo en prevención de riesgos laborales, lo más importante es establecer una relación de causa-efecto. Pero yo te diría que ahora mismo creo que hay 400 trabajadores en la antigua empresa minera, ¿no? Sí. Para entendernos. Pero que el problema ahora mismo de la silicosis, siendo un cancerígeno, lo tenemos en otras actividades donde quizás no se les prestó suficiente atención, como pueden ser... ¿Obra civil y demás? En obra civil, como pues estamos hablando, por ejemplo, de canteras, estamos hablando también de rocas ornamentales, estamos hablando también de joyeros, estamos hablando también de protésicos dentales. O sea, hay muchas actividades que tradicionalmente, porque lo que sí estamos viendo es que la ciencia y la técnica, incluyendo la prevención, avanza una barbaridad. Y entonces bien, hubiéramos... ¿no? Claro, sí, todo está muy bien, pero ¿eso qué nos lleva? Pues a que hay un tiempo pasado en el que todas estas cosas, que ahora sabemos que son nocivas y cancerígenas, pues hace 10, 15 o 20 años eran absolutamente familiares. Lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué cosas ahora mismo desconocemos, ¿no? O sea, lo de la ciencia sigue avanzando, resumidas cuentas. ¿Lo sabemos todo ahora, absolutamente todo? O probablemente mañana podamos a lo mejor enterarnos de que el jamón York, que algunos han sustituido por el jamón ibérico de jamón. Broma. Esto es una broma totalmente. Una broma, vale. Totalmente, pero quiero decir que no sabemos realmente qué cosas la ciencia está avanzando. Vale. Bueno, un mensaje, porque me quedan pocos minutos y un tema más. Sobre la sílice, ¿añadimos algo más? No, solamente decir, no quería dejar de pasar esta intervención aquí, para informar que todas estas exposiciones, estoy hablando en el ámbito laboral en este caso, producen enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, el cáncer, por ejemplo, producido por una exposición a agentes cancerígenos, produce más mortalidad que los accidentes. Y esto es algo que no se ve. Esto es algo que no se ve porque el accidente es algo inmediato, que tú lo ves, es objetivo, tú puedes ver que alguien ha sufrido un accidente. Pero la enfermedad no se ve inmediatamente, no tiene efectos agudos. Tiene un periodo de latencia, como decía antes, y se va a producir a largo plazo. Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos confiamos y pensamos que estamos suficientemente protegidos, no adoptamos las suficientes medidas de prevención y los efectos vienen a largo plazo. Y luego decimos, ¿por qué tenemos esta enfermedad profesional? ¿De dónde viene esta enfermedad profesional? ¿De dónde se deriva? Y hay que mirar la historia laboral de la persona, porque esa exposición pudo haber pasado con tiempo atrás. Muy bien.
Sí. Sí, no, yo quería volver por donde empezamos, por las ciudades, por los territorios, por lo que era antes y lo que es ahora. Y pasa en toda Asturias. Pasa en Áviles, donde estaban las baterías de Koch, pasa con la fábrica y creo que pasa también en Lalón. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la ciudad. Recuperar la ciudad significa recuperarla por aire y por tierra. Estoy hablando también de los hidrocarburos. Estoy hablando de las cenizas de pirita, estoy hablando del sulfato amónico y estoy hablando del naftaleno y del benceno. Y todo eso pasa por recuperarlo para transformarlo en lo que era antes de que llegara la industria. La industria está en proceso de transformación y no puede ser a costa de no recuperar esos terrenos que hace 100, 150 años se utilizaron con otros fines entonces absolutamente naturales, que era pasar a la industrialización. Claro, pienso precisamente en muchos espacios industriales con los que hemos crecido, lógicamente, en la zona central de Asturias, en el área metropolitana. Claro, ¿qué hacemos ahí con los suelos contaminados? Porque en algunos casos sí he visto que se trabaja, que lleva su tiempo, lógicamente, descontaminar un suelo, entiendo, pero que hay mucho terreno, porque la industria ocupó mucho terreno. Roberto, se ha hecho yo empecé trabajando en minería a cielo abierto. Ha habido un plan de recuperación de los montes, donde en su momento se extrajo carbón. Tenemos que seguir haciéndolo, digamos, en las ciudades, ¿no? Y el problema de la recuperación empieza por el aire y sigue con el suelo. Y hay muchos sistemas. No es solamente, digamos, sacar metros cúbicos y metros cúbicos de ese terreno contaminado, que evidentemente requiere pues unas catas y unos controles. No vaya a ser que ocurra que, como en algún sitio alguien ha ofrecido un campo, supuestamente para hacer uno de fútbol, con materiales contaminados. Tenemos que tener un control muy estricto por parte de la Administración, de Medio Ambiente y controlar en todo momento de que cuando un suelo esté realmente descontaminado podemos hacer parques infantiles. Hasta entonces, nada. Bueno, tenemos una próxima cita dentro de unos días porque Preveras organiza su congreso. Sí. Seguramente podamos hacer algo. Bueno, nosotros sí que vamos a hacer el congreso, vamos. Sí, seguramente podéis venir. Hombre, esa invitación, sí, como todos los años, vendremos si Dios quiere, como Pero siempre. Me parece interesante que vengáis de vez en cuando para hablar de este tipo de cuestiones como la de hoy. No. Congresos aparte. Nosotros también, y además nos gusta tanto a Dulce como a mí informar de esas cosas. Sabemos que preocupan a la ciudadanía. Claro. Y nuestra idea es atender. Hay un montón de cosas en las que no pensamos. Efectivamente, hay un desconocimiento. Estábamos comentando cuando veníamos que la principal arma preventiva es la formación y la información. Un desconocimiento. Muchas personas trabajadoras no saben cuando están trabajando con agentes cancerígenos y los manipulan sin ningún tipo de control ni ningún tipo de medida preventiva. Es un desconocimiento. No se informa ni se forma debidamente sobre los riesgos a los que nos exponemos, bien en el trabajo o bueno, en el día a día también. Vale, pues toma nota. Sí, dime. No, solamente decir una cosa, que no queremos quedar ahora mismo. Lo más importante en prevención de riesgos laborales es un concepto, ¿verdad, Dulce?, que es la dosis. Sí. La dosis es la concentración por el tiempo de exposición. O sea, que si lle poco y estamos poco tiempo donde hay polvo, no va a pasar nada. Pero lo importante es saber que el polvo es un riesgo. Incluso en las playas que señalabas de Gijón. Bueno, pero como entiendo que porque en Oviedo no hay playa. En Oviedo no hay playa, pero como aquí la playa es para lo que llegue, la arena es para lo que llegue, para secar no pasa nada, ¿vale? Muy bien. Gracias en cualquier caso, Javier Llaneza, un placer, como siempre, charlar contigo. También muchas gracias, Dulce María Platero. A vosotros. Te conocemos, encantados de conocerte. Igualmente. En este día y seguro que podemos hacer más cosas. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Y entramos ya en la parte final del programa. José Luis Quirós, promotor, gestor cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Escuchábamos antes a una banda australiana. ¿Qué tendrá las antípodas? Sí, la verdad es que hay una cultura en torno al rock and roll muy importante en Australia. De Chéveles los traigo a colación porque van a estar dentro de muy pocos días. Sí, en diciembre. En diciembre, ¿no? Sí, en la Sala Gong, en Oviedo. Cumplen 30 años, se formaron aproximadamente en el 85, una cosa así. Bueno. Y tienen una gira ahí de aniversario de 30 años y tal. Ha vuelto el batería, el que inició el grupo, que hubo una época que lo dejó y ahora ha vuelto.
Y bueno, y es una banda donde australiana, pero que en España tiene casi como su segunda casa, ¿no? Sí, sí, han girado por todo el mundo y es una banda de garaje. Son potentes, ¿eh? Sí, power pop, ahí A muy tope, potentes. sí. Sí. Bueno, como todos los australianos, ¿no? Que son así como muy ruidosos. Sí. La verdad que me hizo, bueno, lo digo así, me hizo gracia también, porque es verdad que hubo una época en la que mira, mirases para donde mirases aparecía un grupo australiano, ¿no? Sí. En aquella época ochentera también, ¿no? Sí. Bueno, Algunos muy buenos. Sí, por supuesto. ¿no? Hay grupazos en Australia. Además, hay una escena muy importante, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el rock and roll. Creo que había visto que estos son de Perth. De Perth, Que efectivamente. no son de Sydney, vamos. Efectivamente. Sí. Perth, que parece que es una zona muy dinámica. Sí, en todos los sentidos, ¿no? Sí, efectivamente. Con la industria y demás. Sí, bueno, es que Australia es ahí como, aunque es el gran desconocido porque nos queda muy lejos, pero a la vez es un país inmenso, pero con todo lo que son las ciudades hay una vida cultural muy importante, ¿no? Y sobre todo la relación que tienen con la industria de la música, están muy apoyados por el gobierno, lógicamente, con el sentido de poder hacer giras y salir del país, ¿no? Y de reconocer, pues su cultura y todo lo que están haciendo allí. Vale, será en diciembre. En diciembre, si no me equivoco, 14, puede ser. Ya tenéis las entradas en Sí, Mestizo Producciones, en Mestizo ¿no? Producciones, sí, en la Sala Gong de Oviedo. Sala Gong, veo que está muy bien esa sala. Sí, la verdad Me que tiene mucha actividad y se está haciendo muchas cosas, ¿no? Vale. Ya sabes que este péndulo que hay entre Oviedo y Gijón, hay una época en la que parece que Oviedo se lleva el gato al agua y luego Gijón se recupera para hacer una oferta cultural interesante. Me refiero en lo que tiene que ver con salas y espacios donde poder tocar y donde poder desarrollar o presentar trabajos, ¿no? Vale, y luego están esos días de semana en que no sabes a dónde ir. Sí, a Oviedo, a Gijón, que también pasa, ¿no? Y dices tú, pero estos no se pondrán de acuerdo. Entiendo que es algo difícil, ¿no? Complicado, porque sí. cada promotora, bueno, pues hace su trabajo y lógicamente hay a veces que o pillas al artista o lo pierdes, ¿no? Sí, luego además que es la fecha que hay, ¿no? Y si están de gira y te corresponde esa fecha y es la fecha que hay libre, entonces o lo haces o pasa la oportunidad, como bien dices. ¿Y veis público, cuando eso pasa, veis público en todos los lados? ¿Alguien pierde? O dicho de otra manera, ¿ganáis todos? Bueno, ahí es... Esto es relativo. Eso sí, es un tema complicado, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el estilo de música, ¿no? Claro. Nosotros actualmente estamos muy centrados en hacer cosas así, lo que nosotros consideramos poco vistas, ¿no? La propuesta que hacemos va un poco en esa dirección, ¿no? Sobre todo apostando mucho por los grupos internacionales, no porque tengamos nada contra los nacionales, sino porque las condiciones para hacer o presentar un proyecto de ese tipo pues se adecúan más dentro de lo que es los grupos internacionales, ¿no? Los grupos nacionales cada vez, y yo es algo que llevo viendo bastante tiempo, cada vez parece que la figura del promotor dentro de lo que es la escena nacional se pierde, porque las propias agencias de management son las que muchas veces hacen ellos el propio trabajo que antes podía hacer un promotor, ¿no? Ahora todo lo que tiene que ver con la promoción, que es lo básico dentro de lo que puede ser, bueno, independientemente lógicamente de la producción, pero eso lo damos por sentado, que eso muchas veces, sobre todo cuando es en sala, la propia sala ya tiene esa infraestructura, pues lo que es la promoción se hace a través de Internet, por lo tanto no hay esa necesidad que tenías antes de hacer una promoción local donde era de carácter más analógico, estar pendientes de cartelería, hablar con vosotros los medios para que os hicieseis ecos de las diferentes propuestas y demás, ¿no? Claro. Bueno, son cambios que se dan en esta querida industria musical, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que y cada vez más, yo creo que cada vez va a acentuar mucho más todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, nosotros esta semana nos vamos al BIME el miércoles, que es que en Bilbao, que es la feria profesional de la industria y tal, y hacemos una presentación ahí sobre audiencias y datos de primera parte, ¿no? O sea, que participáis en la parte BIME Pro. BIME Pro se llama así, ¿no? Sí, es un proyecto que... Qué buena iniciativa esta, ¿no? Sí, es además importantísima, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de industria, tenemos que dotar a la industria de recursos para que realmente se desarrolle, ¿no? Y sobre todo la industria también que sea productiva, no solamente que que consumamos cultura, sino que también
creamos cultura y que los grupos y los artistas asturianos y locales pues tengan la oportunidad de desarrollar y pues sus inquietudes desde un punto de vista artístico y también desde un punto de vista, vamos a llamarlo, industrial, aunque muchas veces cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de arte y demás, pues parece que nos cuesta trabajo decir el tema industrial, ¿no? Sí. Porque lo tenemos como muy asociado hablamos más de mercado, que no sé qué es. Sí. No sé qué es mejor. Sí, lo que hablar de industria o de mercado. Claro, pero yo creo que es importante, sobre todo el artista que tenga la capacidad de presentar su obra, de desarrollar su obra, de crearse un mercado, y porque eso al final le hace pues tener la capacidad de crear libremente, ¿no? Claro. Cuanto más libre seas desde ese punto de vista, pues todo lo que vayas a presentar va a ser como más limpio, va a ser algo que más te sale del alma, ¿no? Y no tan pendiente de contentar a alguien, ¿no? Vale. Una cosa más sobre el Vime Pro, dentro de unos días, donde vais a estar ahí participando. Llevan años organizando estas jornadas profesionales. Yo tengo ahí mi pequeña historia de amor con ellos, que empezó y acabó en el 19, porque luego vino la pandemia y creo que no han vuelto a programar como hacían en el 19, donde vimos a Kraftwerk, a Divine Comedy, Mark Lanegan, por cierto, ya fallecido. ¿Quién le iba a decir? ¿No? A Carolina Durante. En fin, vimos muy buenos conciertos en esa a la única edición a la que yo fui, que fue la del 19. Lo que pasa es que ahora han mutado. Sé que hacen cosas en Bilbao en la y ciudad, en la ciudad. Sí. Hacen más en sala. Hacen algo como el Gijón Sound. Sí, efectivamente, ¿no? Que al final es un poco la idea, ¿no? Que nosotros siempre hemos tenido aquí en el Gijón Sound, ¿no? De alguna manera el que sea la cultura la que cope la ciudad, ¿no? Vale, ya nos contarás entonces, si acaso vienes después del BIME y nos cuentas un poco por dónde van los tiros a nivel de industria musical y con estas jornadas. Porque vamos a escuchar ahora otra banda que se llama, un artista que se llama Lee Fields, que va a estar dentro de unos meses, en enero, ¿no? En enero, efectivamente. Vamos a escuchar a esta Máquina del Sur. Today, and you put your hand together like this. You can count on me. You can count on me. You can count on me. Oh baby, you can count on me now. Bueno, y esto que nos traéis para enero. Esto para mí, yo creo que es un regalo. Es un regalo para aquellos amantes de la música negra, de la música en general. Es un artistazo, ¿no? Y además, el poder verlo en una sala como Quibi, ¿no? Para 400 personas, ese tipo de cosas me parece que cada vez las tendríamos que valorar más, ¿no? El poder presenciar pues artistas de este calado. Este tío lleva desde los años 60 y ha tocado con los más grandes, ¿no? Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin. Efectivamente, de hecho le llaman el pequeño James Brown, ¿no? Empezó haciendo un poco funky y luego se fue un poco más al soul, rhythm and blues y demás. Pero tiene una voz muy característica de esa voz negra, esa voz que tanto nos gusta, sobre todo a los seguidores del estilo. Bueno, esto, ¿no? Que escuchamos es en directo. Cuando lo estaba viendo, hacen esa presentación que es alucinante de los músicos de soul, ¿no? Sueltan ese rollo y tal, y con todos ustedes, pues, que es una maravilla. Sí. Al final son unos showman, ¿no? Sí. Y tienen esa energía tan característica, ¿no? del estilo y yo creo que es un estilo que nunca va a morir, ¿no? Y es un estilo que de alguna manera también necesitamos que el público joven se una también a escuchar este tipo de bandas, este tipo de artistas, ¿no? Sí. Al final enriquecerá un poco todo, yo creo que su vida, ¿no? Y sobre todo los chavales que están ahora empezando a producir y hacer cosas, pues nutrirse de este tipo de artistas también es importante, ¿no? Al final son evoluciones que llegan a lo que ahora escuchan, ¿no? Entiendo que este es un ejemplo un poco de lo que veníamos hablando antes, de cómo se planifica una gira, porque estamos hablando que esto va a ser en enero del próximo año, que bueno, estamos ya acabando octubre, ¿no? Dentro de nada, pero que yo sé que lleváis mucho tiempo detrás, ¿no? Sí, ahora mismo hay fechas que se cierran para 2027 ya, sobre todo festivales y demás, seguramente ya se están cerrando.
cabezas de cartel y ese tipo de cosas, ¿no? Se hacen con mucha antelación. Entonces, cuando vive siempre en el futuro, es una profesión ahí un poco extraña, ¿no? En el sentido de que muchas veces, y como has programado a tan largo plazo, de repente lo tienes encima y no te pierdes un poco la perspectiva del tiempo. El que ¿no? primero lo cuenta 2 veces. Efectivamente, y sobre todo tratas de decirle a los demás, oye, en esta época va a haber esto, por ahí. Claro, no contraprogrames o haz otro tipo de cosas, es un poco como... De hecho, uno de los grandísimos festivales de este país, que tiene pies puestos en otros sitios, en Portugal, en América Latina, ya anunció su cartel, sus cabezas de cartel del verano de 2026, ¿no? Claro. O sea, al final... Y luego, claro, son recursos económicos, ¿no? Empiezas a vender entrada, la capitalización de tal es importante, ¿no? Claro. Muchas veces para pagar lo del año pasado. O sea, que genera pérdidas también, ¿no? Hombre, es un negocio muy complicado. Es un negocio y cada complicado. vez más, porque... el mundo se está tornando muy, muy complicado, sobre todo a la hora de competir, y podemos llamar y salirnos ya del concepto cultura y ocio, aunque cultura es todo, y tendríamos ahí una larga discusión y abriríamos un melón, pero al final son multitud de propuestas de índole de experiencias, ¿no? Donde realmente la gente está yendo a muchísimos sitios, a muchas cosas, y bueno, y el dinero es el que hay, ¿no? Sí. Uy, la música como experiencia. Lo dejamos para después del Vime, para que nos hables del Vime Pro, porque todavía hay un par de cosillas que quiero comentar contigo. Mencionábamos antes el Gijón Sound, creo que ya tenéis cartel. Sí, hemos sacado la prueba es que ya tenéis cartel. Sí, hemos sacado la gráfica, no hemos sacado los artistas. Nosotros, dentro de lo que es el concepto de Gijón Sound, que para nosotros lo importante es la ciudad, y siempre decimos que cabeza de cartel de Gijón Sound es Gijón, es la propia ciudad. Esto, lo que hemos ya comunicado es que volvemos otra vez a colaborar, o Arte en la Calle colabora con nosotros con Arte en la Calle, que es un programa que tiene el Ayuntamiento de Gijón a través de Divertia, donde hay múltiples escenarios en toda la ciudad, donde realmente se trata de acercar un poco la música a todos los ciudadanos, ¿no? De una manera gratuita, en escenarios que teóricamente lo vamos a poner en la Plaza del Marqués. Y estamos mirando alguna otra localización, ¿no? Para nosotros es importante el que se respire música por todos los sitios en el Gijón Sound, más que traer un gran cabeza de cartel, que parece que ya hay otros festivales y hay otras propuestas que se ocupan de eso. Vale. Tratamos de traer productos de calidad, pero que a lo mejor no son tan conocidos, entonces dejarte seducir un poco y ir un poco a ciegas, ¿no? Y decir, bueno, pues esta gente lo que está trayendo, cosas que se han traído, que han sido muy potentes y que luego se han ido desarrollando y que ya no tenemos acceso a ellos por presupuesto, básicamente. Vale. Ya tenéis un cartel, más o menos. Ya sé que no me lo vas a decir, ¿no? Ni te lo pregunto porque respetamos los plazos, ¿no? Después del Vime, seguramente. Es que el Vime marca, ¿eh? El Vime Pro marca tendencia. Pero bueno, ya tenéis, lógicamente, aunque hay algunas cosas. Las fechas ya las tenéis claras. Sí, el 17, 18 y 19 de abril. Que está ahí al lado. Ya te digo que ahora la primera semana de noviembre saldremos con los primeros nombres y estamos cerrando alguna que otra cosa, porque también estamos cerrando espacios, porque bueno, queremos crecer en ese ámbito, ¿no? Y hacer como más espacios, sobre todo más cosas en la calle, más que haya un contacto más directo entre los ciudadanos, entre las personas que visiten Gijón. De ahí que decimos que Gijón suena diferente cuando tú estás, ¿no? Vale. Cuando tú estás en el sentido de cuando vienes y cuando participas de un evento como Gijón Sound, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que tengo que comentar contigo también, me queda una cosa por aquí que tiene que ver con este chico, el José. Sí. El José, que lo tenía en la otra página. Sí, que teníamos ahí anunciado. Hay como un romance con el José. ¿Qué pasa con el José? Bueno, es un artista ahí, bueno, muy sureño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, el otro día hablamos yo creo que era Alberto y García, no me quisiera equivocar, que tiene una canción con Guada.
Y es que el José también tiene una canción con Guada, ¿no? No sé si es Sí. a quien hay que imitar también a Guada, pero quiero decir que es un tipo que está Sí. llamando la atención, ¿no? Sí, está, y sobre todo, ya te digo, es un tipo de música que en España funciona muy bien en el sur, ¿no? Ese flamenco ahí un poco... Flamenquito. Sí, flamenquito, fusión, ese tipo de Vale. cosas. Y en el sur funciona más que en el norte, pero bueno, tiene sus seguidores. Entonces, en un principio se había anunciado la Salagón, pero finalmente va a ser en el Quibi Almacenes, también en Oviedo, donde es el 14 de noviembre, creo recordar la fecha La del tengo yo José. por aquí, sí. Estoy hablando de memoria. Em, Y bueno, y es una propuesta ahí... 14 de noviembre, sí, dentro de un par de semanas. Para los seguidores del estilo a mí me parece, vamos, una gran propuesta, ¿no? Sí, la verdad que he visto algunos vídeos, he escuchado algunas canciones, está muy bien en general. Y creo que encaja, bueno, el Quibi la verdad que está Sí, Oviedo. está organizando Oviedo. Bueno, Oviedo en general, no Oviedo- solamente el Quibi, efectivamente. Oviedo está teniendo una propuesta ahí como muy interesante, ¿no? Sí. Y sobre todo porque hay espacios donde hacer cosas y espacios donde económicamente es factible realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues todos deberíamos de ver lo que pasa y cómo se van fluctuando, porque al final los promotores nos vamos moviendo en función de las facilidades que podamos tener a la hora de presentar una propuesta, ¿no? Y bueno, y Oviedo siempre tuvo mucho calado, sobre todo en la universidad, gente joven y demás, que es lo que falta muchas veces en ese tipo de propuestas, ¿no? Que de alguna manera llegar a los jóvenes, ¿no? Que se abran a otras propuestas más que están centrados a lo mejor en un tipo de música que a los que ya cumplimos unos años nos cuesta trabajo llegar, ¿no? Y bueno, ahí hay un Campo. sí, hay un campo para que todos nos quitemos de alguna manera Las caretas. Sí. Vale. Y podamos abrirnos a otros estilos y otras Desde luego. influencias. Hay estilos actuales que creo que están muy bien. Sí, sin lugar a Hay dudas. gente que se trabaja mucho algunas cosas y a mí hay cosas que me gustan. Sí, Me parece bueno, que están muy bien. Yo creo que Cada generación tiene lo suyo, ¿eh? Claro, y a ver, luego- Quirós, que tú ya tuviste lo tuyo, ¿eh? Sí, Tú sí. ya te apropiaste de 2 o 3 generaciones. No quieras llevar ahora también el urbano. No, ahí ya no creo que lleguemos. Pero bueno, si llegamos... Bien. Quiero decir que me parece que efectivamente hay muy buenas cosas y se programan muy Sí, bien. sí, y por supuesto. bueno, quien pueda y quien quiera, pues... No, y además estupendo, es interesante, ¿no? Que siempre hay que haya nuevas propuestas y que haya nuevos estilos y que hay nuevas formas de expresarse y de tal, a mí me parece fantástico, ¿no? Claro. Creo que además hay, y ya con esto casi vamos terminando, hay bastante compromiso, siempre lo hubo, de los grupos, de la industria en general. De hecho, este fin de semana en La Viana, 12 horas de rock, grupos de todos los estilos, gente más que consagrada como Disiebra, Osio Coamieva o Rodrigo Cuevas, ¿no? prestando su apoyo al pueblo palestino. Siempre, Sí. Y yo echaba la vista atrás y por lo menos en las cuencas se han hecho conciertos apoyando pues, un montón de causas. Sí, sin lugar a dudas. La música siempre ha sido muy sensible a todo eso, ¿no? Y en este caso creo que además, pues sabes que detuvieron hace unas semanas a Peter Perrett, el líder de Only Ones, porque mostraba su apoyo también a los palestinos en Londres, ¿no? Un señor de 70 y pico años. Sí, bueno, ahí es una causa muy complicada, ¿no? Lo que pasa que muy complicada para liquidar en 2 minutos, ¿no? Sí. Pero bueno, totalmente, vamos, es abominable, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Eso es indiscutible, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Desde luego. Todo esto, el apoyo, sobre todo además a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí. Donde están apoyando pues a nivel de sanitario y demás para poder ayudar a esa pobre gente. Digo pobre gente en el sentido de cómo los están tratando, no en otro término. Pues bueno, pues es fundamental, ¿no? Bueno, Está pues claro. ahí está la música, Sí, la en música general, ¿no? La música siempre se usa, luego no tiene las mismas Bueno, recompensas. fíjate pero- en el live. Sí. En el live. Ice Live, ¿no? Ice Live. Sí, que Primero creo que fue en el 85, ¿no? Sí, No. Bob Geldof, ¿no? Bob Geldof, exactamente. Debutó en Rats. No le gustaban los lunes, pero sí organizar conciertos. De hecho, los organizó muy bien, ¿no? Sí. El Totalmente. live, los live, hay actuaciones memorables, ¿no? Sí, No, totalmente. eso está La claro. música, ya te digo, que además marida muy bien, ¿no? Porque siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, siempre hay un estilo de música apropiado, ¿no?
para que nos acompañe, ¿no? Bueno, quedamos pendientes para que nos cuentes cómo se desarrollan estas jornadas profesionales que son este fin de semana. Sí, no, sí. Esta semana. Vale. Nosotros vamos el miércoles, pero empieza mañana. Ya Hoy empieza ya ha mañana. habido algo, ya dan un pistoletazo de salida. Dura de lunes a viernes. Vale, porque luego viernes y sábado creo que hay conciertos. Sí, pero en la propia ciudad, en los diferentes espacios que hay en la ciudad. ¿Esto es en el BEC o no? No, ahora es en ¿cómo el... se llama? En el Palacio... No me acuerdo cómo se llama. Euskaldun, sí, al lado de San Mamés, al lado, ¿no? Sí, al lado de San Mamés. Efectivamente. Nos vamos con el José y con Guada, si te parece. La sospecha, se titula la canción. Fantástico. Muchas gracias, Roberto. A ti, José Luis Quirós, muchas gracias.